La localidad guipuzcoana de Eibar acogió el domingo 2 de abril la 52 edición del Memorial Balenciaga, una de las pruebas de un día más prestigiosas del panorama amateur y que posiblemente más corredores profesionales hayan podido serlo precisamente por su victoria en Eibar. Además, tras 4 años con final en el santuario de Arrate, se recuperaba el recorrido inicial con 7 puertos de montaña y llegada al centro de la Villa Armera, concretamente a la calle Toribio Echeverría. A pesar de la intensa lluvia que acompañó a los ciclistas durante toda la jornada, esto no desanimó al pelotón, que inmediatamente comenzó con los ataques. Xavier Asánsolo del conjunto del Gira-Vida Eulen fue el primero en hacerlo, así como Casa del Rey del conjunto Freud. Tendrían que pasar unos cuantos kilómetros de intentonas hasta que se viera una escapada de 11 corredores, que sería el germen de la victoria final para uno de ellos en la línea de meta. Una fuga que al paso por la localidad de Deva se compondría por 10 corredores: Iñaki Trujillo del equipo Eiser Irumet, Carlos Collazos del High Level, Jason Huertas del Cocinas La Sal de Louriña, la presencia de Iñaki Díaz Melero de Laboral Cucha, Joan Rivera de Arabay Bas, Alejandro Granados e Ibar Lucea del conjunto navarro Telcom Clima Osés, José Hernández de Zamora Enamora, Aitor Garmendia de la ciudad de Eibar, Daniel Jiménez de Superfreud y Quimets Echave del conjunto vizcaíno del Cafés Baquer. La fuga tuvo buen entendimiento y colaboración, hasta el punto de que los 10 corredores en fuga consiguieron 5 minutos de renta, y eso preocupó evidentemente a los equipos fuertes que no habían conseguido representación en la escapada. El equipo que más se prodigó para intentar recortar diferencias fue el Caja Rural Alea. Ahí lo vemos tirando del pelotón a Arriola Bengoa, uno de sus integrantes, tratando de reducir una ventaja que empezaba a ser preocupante, a pesar de que todavía quedaban 100 kilómetros para la línea de meta. Y vamos a empezar a desgranar también los nombres propios del Memorial Balenciaga, ya que al paso por el Gueta sería el integrante del conjunto laboral Cucha, el conjunto filial del equipo continental profesional Euskaltel Euskadi, Iñaki Díaz Melero, el que lo intentaba en esas exigentes rampas del Gueta, puerto de segunda categoría, y siempre con la incesante lluvia acompañando a los ciclistas que en todo caso conseguían un buen promedio de carrera en una de las pruebas, como digo, más exigentes. Corona Iñaki Díaz Melero la cima de El Gueta, y en el descenso va a ser capturado por dos de los integrantes, por Jiménez del conjunto Superfreud y por el mexicano Edgar Cadena, el corredor del conjunto Telcom Osés, otro de los nombres que va a ser importante en esta edición, en una prueba que ha tenido, como se ve, bastantes alternativas por parte de todas las escuadras. Ahí el paso por el Orrio, veíamos el entendimiento y el acercamiento de nuevo hacia la localidad de Eibar a través de la vizcaína de Ermua, muy cercana, donde vemos ahí la presencia de David Domínguez, el corredor de Zamora Enamora, junto a Jiménez, el corredor del Superfreud. Hablábamos de Edgar Cadena, el corredor mexicano de 22 años, que va a intentar en las primeras estribaciones del Alto de Isua, de primera categoría, romper el pelotón, aunque quien primero lo conseguiría va a ser el costarricense Jason Huertas, el corredor del conjunto La Sal Cocinas, también otro conjunto gallego, mientras que el gran pelotón, con el trabajo de Caja Rural especialmente, iba recogiendo corredores que iban perdiendo contacto con la escapada. Ahí está Jason Huertas yéndose hacia adelante con Edgar Cadena, que también lo iba a intentar. En este puerto veíamos los movimientos de corredores importantes, ya que este alto estaba tan solo 30 kilómetros para el final, y tras un descenso rápido iba a quedar el Alto de San Miguel. Ahí vemos cómo ya cedía en su empeño Iñaki Díaz del Laboral Cucha, y lo que hacía era trabajar a sus compañeros para no perder la cabeza de carrera. Y ahí emerge la figura del catalán Domínguez del conjunto Zamora Enamora, siempre pertrechados los ciclistas con los chubasqueros
chubasqueros que apenas se pudieron quitar en el transcurso de los 165 kilómetros de recorrido. Jiménez, que todavía formaba parte de la fuga y luchaba por mantenerse en cabeza, y ahí se forma el dueto entre Edgar Cadena y David Domínguez. Ahí quedan 13 kilómetros para la ascensión a Isúa, como digo, y después el descenso camino de Marquina en la zona de Vizcaya para afrontar la entrada de nuevo en Guipúzcoa por el Alto de San Miguel de segunda categoría en el Goibar. El pelotón que trata de reaccionar en esa situación para que dos corredores peligrosos como Cadena y David Domínguez no tomaran demasiada ventaja, y la presencia del equipo Finisher, el equipo catalán, que también es filial del Continental Ken Pharma, que lo iba a intentar por parte del extremeño Jorge Gutiérrez. Estas son las rampas de San Miguel. Ahí enlaza también Iker Mintegui, el navarro, que ya fue profesional como stagiaire de Euskaltel Euskadi el pasado verano en Noruega, y el cuarteto lo forman Edgar Cadena, Iker Mintegui, David Domínguez y Jorge Gutiérrez. Un inoportuno pinchazo para el mexicano le deja sin opciones. Por detrás se tratan también de llegar hombres como Arriola Bengoa del conjunto del Caja Rural y hombres también de Arabay, buscando no perder la opción de victoria en las calles de Eibar. Finalmente se forma el terceto con David Domínguez, Jorge Gutiérrez e Iker Mintegui, al que le costó llegar a cabeza de carrera. Descenso del Alto de San Miguel, un descenso peligroso y técnico, donde David Domínguez perdía unos metros de ventaja, el catalán de Zamora Namora, pero consigue enlazar al paso por el Goibar. Colaboran los tres ciclistas de cabeza, mientras que por detrás no hay entendimiento y la diferencia llega a ser de más de un minuto. La victoria estaba delante con Mintegui, Gutiérrez y David Domínguez, a pesar de los intentos de Caja Rural por acercar al uruguayo Silva a cabeza de carrera. Y va a ser a falta de 4 kilómetros donde lo intente el corredor extremeño. Ahí está el corredor de Finisher, Jorge Gutiérrez, 4 kilómetros a la línea de meta, tratando de emular a Íñigo Elosegui, el corredor entonces del equipo Lizarte, la misma escuadra, digamos, que ahora patrocina a Finisher, que buscaba repetir el éxito del 2019. No lo permiten Mintegui y David Domínguez, y el catalán cierra ese hueco formado por Jorge Gutiérrez, que aspiraba a ser en 52 ediciones el primer extremeño en conseguir la victoria en Eibar. Y lo que hace Domínguez es remachar a Jorge Gutiérrez y sacar de rueda a Iker Mintegui, buscando los dos últimos kilómetros de carrera ya en las inmediaciones del barrio de Azitain, en la localidad armera. Ahí está, en ese paso muy cerquita del último kilómetro, Iker Mintegui busca una persecución que no va a poder conseguir en los últimos metros. Ahí está David Domínguez, 800 metros para el final, mira hacia atrás, ve la distancia, ve que no puede confiarse ni mucho menos, puesto que Mintegui se iba acercando pedalada a pedalada, pero a 200 metros para el final, en esa última curva, en esa calle peatonal en Toribio Echeverría, en el centro de la Villa Armera de Eibar, vamos a ver cómo en esa última curva Iker Mintegui ya cede en el empeño, viendo que va a ser imposible conseguir batir al catalán David Domínguez de Zamora Namora, que por primera ocasión también el equipo de la Diputación zamorana conseguía la victoria en Eibar. Brazos al cielo, mano a la cabeza en cuanto a la fortaleza mental demostrada por David Domínguez. Segunda posición para Iker Mintegui, y Jorge Gutiérrez se conforma con la tercera posición para el de Finisher a escasamente 12 segundos. Llegaba un grupo selecto ya con un minuto de tiempo perdido, y ahí va a ser el uruguayo Tomás Silva del conjunto Caja Rural, que también va a obtener en rédito a esta cuarta posición, una posición siempre desagradable en el mundo del ciclismo, pero esa cuarta posición en el Balenciaga le iba a reportar el liderato en la Copa de España Sub-23. Podium final con la chapela para David Domínguez, escoltado por Iker Mintegui, y la tercera posición para Jorge Gutiérrez. En élite, en Ricardo Zurita de Aluminio Escortito sigue dominando la Copa de España.